El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos en el capítulo 1, versículo del 40 al 45. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió y encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos muestra cómo Jesús viene a limpiarnos de la lepra. Esa lepra tiene nombre: el pecado. De modo que la Biblia nos presenta cómo hay una enfermedad del cuerpo, pero también hay una enfermedad del alma. La enfermedad del cuerpo puede ser cualquiera, en aquel tiempo representada estaba en la lepra. Y en otros, pero la enfermedad del alma se llama el pecado. Ustedes van a ver entonces cómo para la Biblia, el pecado es una enfermedad. El Evangelio de hoy es el de San Marcos, capítulo 1, versículo 40 y 45. Donde Jesús cura de una enfermedad muy grave a un hombre. Y esa enfermedad representaba el pecado. ¿Y cómo sabemos que la enfermedad representa el pecado? Porque en el capítulo 2 de San Marcos, en el versículo 3, nos viene a presentar cómo le traen a Jesús un enfermo. Está tullido, paralítico. Y Jesús, para sanarlo, no le dice: queda sano de su enfermedad. No, para sanarlo le dice: tus pecados te son perdonados. Que traducido al castellano significa: la peor enfermedad que puede sufrir el ser humano no es la enfermedad del cuerpo, sino es la enfermedad del alma. Y la mejor medicina que Dios nos ha traído es el sacramento de la confesión, donde se nos perdonan los pecados. Pero el diablo no quiere que se nos perdonen los pecados, entonces el diablo trabaja a muchas personas para que no nos deje acercar al sacramento de la confesión para el perdón de los pecados. Miren cómo una enfermedad representa el pecado. San Marcos 2:3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Está enfermo? Del cuerpo.
Pero Jesús ve más allá, versículo 5, ve que la enfermedad no es del cuerpo, la enfermedad es del alma. Y aquí nos viene a mostrar que la peor enfermedad no es la del cuerpo, la parálisis del cuerpo, sino la del alma. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Atención, ¿qué le dijo al paralítico? Hijo, tus pecados te son perdonados. Listo. ¿Cuál era la enfermedad? El pecado. ¿Qué lo tenía paralizado? El pecado. El pecado es la enfermedad más grave. Es la parálisis, es la lepra más grave que puede existir en el mundo. Y cuando Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, versículo 7, allá había unos fariseos hipócritas que estaban juzgando al Señor y decían, ¿quién puede perdonar los pecados? Nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Escuche. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Las mismas palabras de los protestantes las decían los fariseos. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es una blasfemia. Decir que un hombre tenga poder en la tierra para perdonar pecado es una blasfemia. Entonces aquí vemos a Jesús que viene a traer la medicina para curar la enfermedad más grande, que es el pecado, y estaba simbolizado por la lepra y estaba simbolizado por la parálisis. Mire el versículo, capítulo 1, versículo 40. Cómo la enfermedad, este es el evangelio de hoy, la enfermedad que representa el pecado, la que mejor representa el pecado es la lepra. ¿Por qué? Porque la lepra carcome, lo va destruyendo lentamente, y segundo, porque no tenía remedio, moría, y el pecado mata. Pero Jesús viene a liberarnos, óiganlo, aquí está. Vino a él un leproso. Esa es la enfermedad, un leproso que representa el pecado. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Este leproso que representa al pecador debe saber que hay alguien que lo puede limpiar de todos los pecados, purificar, sanar. Y ese alguien se llama Jesús. Por eso los niños de la primera comunión están preparándose para ir a Jesús, para que Jesús los limpie de la lepra que se llama el pecado. Un día se van a confesar precisamente para eso. ¿Para qué? Para que Dios lo limpie el alma de la lepra. ¿Cómo llegó el hombre leproso? Le dijo al Señor, si quieres, puedes limpiarme, puedes sanarme. Escuchen, niños, escuchen, hermanos del mundo entero, oigan, ¿cuál es el querer de Dios? ¿Será que Dios quiere que vivamos en el pecado? ¿O será que Dios nos quiere sacar del pecado? Escuchen. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. ¿Qué es lo que Jesús quiere? Que nosotros estemos limpios. ¿Limpios de qué? ¿Del cuerpo o del alma? Del alma. Quiero, queda limpio. Eso es un tesoro, es un regalo, eso es lo más grande que puede existir. Por eso los niños de la catequesis tienen que ir aprendiendo estas cosas para que sepan que se van a ensuciar, que va a llegar una enfermedad del alma que se llama la lepra, que es el pecado, pero que Jesús le puede salvar. Y ustedes y yo hemos escuchado cuánto pecado en el mundo. El problema no es que haya pecado, el problema es que la gente no quiere buscar a aquel que nos puede limpiar del pecado. El pecado no es que usted se ensucie. El pecado es que usted no se quiera bañar. ¿Se imaginan que ustedes no se bañaran un mes? Guácala. ¿Cómo olerían? ¿A bueno o malo? A feo, horrible. Ese es el cuerpo. Y si no bañan el alma,
Peor todavía. O sea que la persona que no se confiesa está sucia, llena de lepra, se le está pudriendo el alma. Pero Jesús dijo, queda limpio. Ahora observen cómo en el sacramento de la confesión o en el sacramento del perdón, donde Dios nos da su misericordia, juega un papel importante el sacerdote. Jesús quiere limpiarnos, pero Él nos manda a ir al sacerdote. Pongan cuidado, escuche. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote. Jesús, rico en misericordia, quiere limpiarnos de la lepra que es el pecado. Y Él dice que eso no lo tienen que contar a nadie. Ahí está el sacerdote sí, vaya y preséntese al sacerdote. La Biblia Reina Valera, estoy leyendo la Biblia protestante, la Biblia Reina Valera nos muestra cómo la persona debe obedecer a Jesús. Esos leprosos fueron a donde estaban los sacerdotes, porque Jesús lo mandó. Hoy preguntamos, ¿por qué los protestantes no van al sacerdote? ¿Jesús lo mandó o no? Sí lo mandó. ¿Por qué no hacen caso? Porque ellos no obedecen a Cristo, no obedecen el Evangelio, no practican el Evangelio. El Evangelio dice, vaya y preséntese al sacerdote. ¿Y por qué al sacerdote? Porque el que tiene la potestad dejada por Dios para declarar limpio, como hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento, al leproso, solo el sacerdote lo declaraba limpio. Y el sacerdote entonces tiene la potestad de declarar limpio al pecador. La gente no lo sabe. Y entonces la gente se deja engañar de los protestantes. En Levítico capítulo 5, versículo 5, dice la Biblia que ciertamente cuando una persona ha pecado, tiene que ir a confesar los pecados y tiene que ir ante el sacerdote. Es Dios el que perdona. Usted vio que Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Usted vio que Jesús le dijo, queda limpio. Es Dios quien perdona. Pero ahí dejó los sacerdotes. ¿Para qué? Para que sean instrumentos del perdón de Dios. Escuche, Levítico 5:5. Cuando pecare... ¿Qué dice? ¿Otra vez? Cuando pecare... ¿De qué estamos hablando? Del pecado. Cuando pecare, ¿qué debemos hacer? En alguna de estas cosas confesará. ¿Qué hay que hacer cuando uno peca? Confesar el pecado. Confesar el pecado. Y ahora, ¿con quién lo vamos a confesar? ¿Quién es el que está encargado de representar a Dios? ¿Tiene que ser directamente con Dios o hay un sacerdote que representa a Dios, que recibe la oración del pueblo y se lo presenta a Dios? Vamos a ver. ¿Otra vez? Confesará aquello en que pecó. Hay que confesarlo. Que los protestantes digan, yo no me confieso ni porque me esté muriendo, eso es problema de ellos. Pero los católicos sabemos que está en la Biblia. Y está en Levítico 5:5 y está leyendo de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Es la Biblia de los protestantes. El que pecare, confesará su pecado. Y para su expiación, y para que le sea perdonado, traerá a Jehová por su pecado. Traerá a Jehová, dice Jehová porque es la Biblia protestante, pero sabemos que es Yahvé, solo que ellos le cambian el nombre. Traerá a Yahvé por su pecado. Ahora mire quién representa a Yahvé. Van a ver que el que representa a Yahvé es el sacerdote, porque Yahvé no va a venir a agarrar la ofrenda, no va a venir él a agarrar lo que el pueblo le llevaba. Ahí estaba el sacerdote. Pongan cuidado.
una hembra de los rebaños, Yahvé no lo iba a agarrar, lo agarraba el sacerdote. una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Esa ofrenda la agarraba el sacerdote, que representaba a Yahvé. Y el sacerdote, Ahí está, el representante de Dios, ante que tenemos que confesar los pecados, ante que tenemos que llevar la ofrenda al Señor, es el sacerdote. Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. más claro no puede ser. El sacerdote hará la expiación del pecado. ¿Y qué es la expiación del pecado? Que se le perdonen los pecados. Y Jesucristo dio ese poder de perdonar pecados. Cuando le dio a los apóstoles, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados. Y a quienes no se los perdone, le quedarán sin perdonar. De Juan 20, 21 al 23. Entonces, la buena noticia de hoy. ¿Cuál es la buena noticia? Que todos nosotros que estamos leprosos a causa del pecado, tenemos quien los limpie. Jesús, a través del sacerdote. Vayan y preséntense al sacerdote. Por eso en la Iglesia Católica nosotros nos confesamos con un sacerdote y recibimos el perdón de Dios por medio del sacerdote. Si los protestantes no lo hacen, mis respetos, pero están desobedeciendo al mandato de Dios. Papá Dios, que seamos conscientes que tu misericordia llega hasta nosotros a través del sacramento de la confesión. Que nunca nos avergoncemos de cumplir tu palabra, que aprovechemos tu gran misericordia, tu gracia y tu perdón. Amén.